En esa oportunidad vamos a revisar lo que tiene que ver a los cambios que han surgido que han surgido con la resolución 361-2015, esa resolución de superintendencia dada por SUNAT, la misma que modifica a la resolución 169 del mismo año. Estas dos resoluciones son las que norman todo este tema de la versión de libros electrónicos 5.0, temas, aspectos que iremos revisando en el presente seminario. Bien, uno de los principales cambios que han habido con estas dos resoluciones está, por ejemplo, los nuevos obligados. Para esta nueva versión, los nuevos obligados a partir del año 2016, tenemos los contribuyentes que sus ingresos hayan sido superiores a 75 UITs. Estos contribuyentes que cumplan estos requisitos estarán obligados a llevar por lo menos registro de compras y registro de ventas a partir de enero del año 2016. Este parámetro de los 75 UITs está relacionado, sobre todo para el año 2016, que los ingresos, se va a tener en cuenta los ingresos que se han obtenido durante el año 2015. Esto va a ser para el año 2016. El mismo parámetro, a partir del año 2017, será las 75 UITs, pero ya no del año anterior, sino entre el mes de mayo del año precedente al anterior hasta abril del año anterior. Vale decir, para el año 2017, los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos mayores o iguales a 75 UITs entre el mes de mayo del año 2015 hasta el mes de abril del presente año, estarán obligados ya a llevar libros electrónicos a partir del año 2017. Entonces, una vez hecha la declaración del mes de abril de este año, ya sabremos si estamos o no obligados a llevar por lo menos registro de compras y registro de ventas a partir del año 2017. Con estas resoluciones también nosotros también hemos notado que se crean nuevas obligaciones para los PRICOS o los principales contribuyentes de la Intendencia Nacional cuyos ingresos sean mayores a 3.000 UITs. Dichas obligaciones vienen a ser, por ejemplo, que están obligados a llevar el registro de inventario permanente en unidades físicas, el libro de inventario permanente valorizado, el libro de inventarios y balances, el registro de costos, el registro de activos fijos, el registro de consignaciones, además de los libros y registros que han venido llevando anteriormente. Esto, repito, estas nuevas obligaciones son para los principales contribuyentes siempre que pertenezcan a la Intendencia Nacional y sus ingresos superen a las 3.000 UITs. En cuanto a los plazos máximos de atraso, esto sale con la resolución 360 del año 2015. Recordemos que tanto la 360 como la resolución 361 son dadas por SUNAT el mismo día, el 30 de diciembre o el 31, si mal no recuerdo, del año 2015. La resolución 360 es la que norma los plazos máximos de plazo. Para esta nueva versión se crean dos tipos de cronogramas, el cronograma tipo A y el cronograma tipo B. En cuanto al cronograma tipo A, es específicamente para los contribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente estén llevando sus libros de manera electrónica. Esto ya está en vigencia, tal como nosotros lo hemos podido revisar. El cronograma tipo B, a diferencia del anterior, este cronograma es aplicable para los contribuyentes que se encuentran obligados a llevar sus libros de forma electrónica a partir del año 2016. Este cronograma empieza el 15 de agosto para declarar o para enviar nuestros libros de lo que correspondiente a enero 2016. Entre las medidas de simplificación que se dan también con esta nueva resolución, con la resolución 360, tenemos, por ejemplo, que se elimina la afiliación al sistema de libros electrónicos. Si bien anteriormente nosotros, antes de enviar nuestros libros electrónicos, teníamos que afiliarnos utilizando nuestra clave SOL, y pues recién ahí podíamos enviar por este medio nuestros libros contables. Con esta nueva versión, que rige de enero de este año hacia adelante, es suficiente con enviar el primer resumen de algunos de nuestros libros electrónicos para quedar afiliados
de forma automática. En lo que tiene que ver otra medida de simplificación también está que para los contribuyentes que lleven libro diario electrónico, estos quedan eximidos de llevar lo que corresponde al libro mayor y el libro caja y bancos. Esta medida de simplificación se basa principalmente en que el libro diario electrónico para esta versión está más detallado en las versiones anteriores. Por ejemplo, este mismo libro, el libro diario, anteriormente contaba con 13 columnas, ahora tenemos 21 columnas. En esas nuevas columnas estamos detallando muchísimo más las operaciones, a diferencia de las versiones anteriores. Entonces, al estar más detallado el libro diario, curiosamente, el libro caja y bancos y el libro mayor, las columnas que conforman estos libros están contenidas ya en el libro diario. Entonces, al llevar nosotros el libro diario, estaríamos presentando información repetida en los demás libros. Es por eso que SUNAT nos da esta opción de que si nosotros llevamos libro diario electrónico, podemos no llevar estos libros. Eso no significa que no presentemos o no enviemos nuestros archivos de texto, no, pero podemos enviarlos con un indicador 2 de no estar obligados a llevarlos. Esto lo revisaremos en lo que corresponde a la parte práctica. Otra medida de simplificación tenemos, por ejemplo, que se implementan las versiones simplificadas tanto del registro de compras y el registro de ventas. Lo revisaremos también. En lo que corresponde a la medida de simplificación, que se crea un nuevo formulario virtual, el formulario 621, formulario virtual 621, el mismo que está a disposición en la página web de SUNAT utilizando nuestra clave SOL. El único requisito para utilizar nosotros este formulario virtual viene a ser que nosotros previamente anotemos nuestras operaciones tanto el registro de compras y registro de ventas de manera electrónica, para que de tal manera la información esté precargada y nosotros podamos hacer nuestra declaración de IGB renta mensual utilizando este medio. Entonces, ahora tenemos una tercera opción para hacer nuestra declaración de IGB renta. Si nosotros nos damos cuenta, esto como una medida de simplificación, puesto de que al nosotros enviar nuestros libros electrónicos, por lo menos compras y ventas, de forma automática nos está presentando información en este formulario virtual y nosotros simplemente iremos verificando, comprobando nuestros datos y pues nos facilita un poco más lo que es nuestra declaración de IGB renta. Entre los principales cambios a tener en cuenta en esta nueva versión está, por ejemplo, el código de moneda. Cuando nosotros anotemos o registremos alguna operación en moneda extranjera, además de registrar en lo que corresponde el tipo de cambio, en esta versión debemos nosotros indicar a qué moneda corresponde esta operación. Por ejemplo, esto va a estar basado en una tabla, la misma que podremos nosotros seleccionar. Por ejemplo, si es una operación en dólares, aparte de ingresar el tipo de cambio, seleccionaremos el código que corresponde a la moneda en dólares. Otro de los cambios vendría a ser el medio de pago. Con esta nueva versión, nosotros indicaremos en los registros, en las anotaciones de cada uno de los registros, si es que el comprobante de pago ha sido cancelado utilizando algún medio de pago. Esto, por ejemplo, en lo que corresponde a la columna 40 del registro de compras, nosotros ingresaremos el indicador 1 para indicarle a SUNAT que sí hemos utilizado alguno de los medios de pago indicados en su respectiva tabla que nosotros seleccionaremos. No debemos ingresar el código del medio de pago, pero sí el indicador 1, que significa de forma general que sí hemos hecho uso de alguno de estos medios de pago. Además, un cambio que nosotros debemos tener en cuenta también viene a ser el uso de padrones para la validación antes de que nosotros enviemos nuestros registros a SUNAT, tanto registro de compras como registro de ventas. Los padrones a que hago referencia vienen a ser el tipo de cambio, los proveedores no habidos, los RUCs que renunciaron a la exoneración del IGB y los DNIs que actualmente cuentan con RUC. Esto, según SUNAT, nos indica que nosotros, previo a anotar nuestras operaciones y enviarlos a SUNAT, nosotros debemos hacer una comparación con el contenido de estos padrones con la información que estamos
por enviar a SUNAT. Por ejemplo, SUNAT nos está diciendo de que nos pondrá a disposición cada fin de mes un padrón, por ejemplo, del tipo de cambio de todo el mes. Entonces, si nosotros en alguno de nuestros registros estamos anotando alguna operación en moneda extranjera, ese tipo de cambio debe coincidir con la información que nos está dando SUNAT en este padrón relacionado al tipo de cambio. Caso contrario, de no estar coincidiendo, deberíamos nosotros ingresar información en lo que corresponde a este campo, que correspondería la inconsistencia tipo 1, error tipo 1. Bien, de igual manera con los demás padrones, nosotros nos debemos aclarar también de que este tema de la validación previa aún no está vigente, puesto que aún no nos especifica cómo es que nosotros debemos utilizar esos padrones, y también puesto que SUNAT aún no nos pone a disposición dichos padrones. Pero ya es un cambio que probablemente más adelante entre pues, en vigencia, ¿no? Bien, otro de las operaciones vendría a ser el tema de la anotación de operaciones consolidadas. En esta nueva versión, de gran manera se reestructura la forma como nosotros hemos estado llevando nuestra contabilidad. Anteriormente, por ejemplo, nosotros hacíamos solamente un asiento de centralización, por ejemplo, por todas las compras o por todas las ventas, y lo registrábamos en el libro diario. En esta oportunidad, para libros electrónicos específicamente, nos está pidiendo que cada comprobante por lo menos esté registrada de forma independiente en el libro diario. Nos está permitiendo consolidar operaciones o comprobantes de pago con algunos criterios que iremos detallando. Por ejemplo, nosotros podemos consolidar dos comprobantes de pago en un solo asiento de diario, siempre y cuando estos comprobantes correspondan a una misma fecha y sean el mismo tipo de comprobantes. Revisaremos esto en su debido momento con un caso práctico. La forma como vamos a referenciar el código único de operación, que el código único de operación es la que hace referencia al registro en el libro diario, será de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros registramos dos facturas en un solo asiento en diario, ese asiento de diario va a tener un código único de operación. Ese código único será registrado tanto en el registro auxiliar, llámese compras o ventas, el mismo código, pero con un correlativo. Lo revisaremos de forma práctica en su respectivo momento. Otro de los casos tenemos la anotación de los contribuyentes acogidos al RED. Esta especificación, nosotros recordemos que los contribuyentes que pertenecen a este régimen no están obligados a llevar el libro diario, mucho menos libro diario electrónico. Entonces no tendrían cómo referenciar en el tema correspondiente al código único de operación. Por lo tanto, en lo que corresponde al código único de operación estarán ingresando un correlativo de operación de cada mes, y en lo que corresponde al número de línea del registro sería la frase MREL para cada registro que estén anotando en el respectivo mes. En cuanto a la anotación de boletas de venta, si bien esto se puede consolidar diariamente, esto se tiene que tener en cuenta que las operaciones, que esos comprobantes que superen este importe no serán incluidos en esta consolidación, y por lo tanto serán registrados en forma separada y detalladamente. Es decir, nosotros debemos especificar también en este caso el cliente con sus respectivos datos. En lo que corresponde al detalle del tipo de bien o servicio, este es una nueva consideración que debemos tener en cuenta, puesto rige específicamente para los contribuyentes que en el ejercicio anterior hubiesen tenido ingresos superiores a 1.500 UITs. En este caso, de encontrarse en este parámetro, el contribuyente en cada operación de compra, en cada operación de compra deberá detallar a qué tipo de adquisición es, de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla número 30. Dichos criterios son, por ejemplo, si es una adquisición de una existencia, si es adquisición de un activo fijo, si es un gasto, y también lo que corresponde a otro tipo de gastos. Eso lo encontramos en la tabla 30, pero es de utilización. Este campo se convertiría en obligatorio siempre y cuando el contribuyente hubiera, perdón, siempre y cuando el contribuyente
cuente con ingresos superiores a 1.500 UITs del ejercicio anterior. Un cambio que ha surgido también con esta con esta resolución es la eliminación del documento 99, que anteriormente lo utilizábamos para consolidar operaciones. En este caso se elimina este documento y cuando nosotros hagamos consolidación de documentos, por ejemplo, que para esta versión, por cierto, nos permite nos permite consolidar lo que corresponde a boletas de venta o tickets, lo que son el código 03 y el código 12 respectivamente. Cuando nosotros cuando nosotros estemos consolidando ese tipo de comprobantes, debemos utilizar el mismo código de comprobante que se está consolidando, más ya no, como lo hacíamos anteriormente, el código 99. Otro de los cambios significativos tenemos, por ejemplo, los nuevos formatos que se crean tanto del registro de compras como del registro de ventas. Ya, a ver, continuamos. Los nuevos formatos que se crean en esta versión, tenemos, por ejemplo, en cuanto al registro de compras, el formato tradicional, el que nosotros estamos trabajando, el 8.1, registro de compras. Se crea el formato 8.2, información de operaciones con no domiciliadas. Se crea también el formato 8.3, registro de compras simplificado. En cuanto al registro de ventas, aparte de contar con el formato tradicional, formato 14.1, registro de ventas, se crea en esta versión el formato 14.2, registro de ventas simplificado. Entonces, en base a esto, nosotros, uno de los cambios también que ha tenido, que debemos tener en cuenta en esta versión, es la generación conjunta. Anteriormente, nosotros podíamos enviar registro de compras y luego registro de ventas. En esta versión, nosotros debemos cargar tanto el registro de compras y el registro de ventas a la vez para que el aplicativo PLE nos permita validar y posteriormente enviar nuestros resúmenes a SUNAT. En cuanto a la generación conjunta, si bien tenemos los 5 formatos, tanto registro de compras y registro de ventas, nosotros lo podemos combinar de la siguiente manera. Pues, llamémosle la forma completa y la versión completa y la versión simplificada. Si nosotros optamos por la versión completa, tendremos que presentar por lo menos o mínimamente el registro de compras formato 8.1, el formato 8.2, información de operaciones con no domiciliados, correspondiente al registro de compras, y en lo que respecta al registro de ventas, estaremos cargando el formato 14.1 registro de ventas. Estos 3 archivos TXT que formarían nuestros libros contables, estaríamos cargando para nosotros poder hacer la validación y el envío en respectivo. Si nosotros optamos por la versión simplificada, tendríamos que cargar el formato 8.3 y el formato 14.2 del registro de compras y ventas simplificado respectivamente. Esto es obligatorio para cuando nosotros tengamos que hacer las anotaciones del mes de febrero en adelante. Para los periodos anteriores aún nos está permitiendo todavía hacer el envío con esta versión, el envío por separado, tanto el registro de compras como el registro de ventas. Pero de febrero en adelante ya no nos permite cargar el registro por forma separada. En el caso de que nosotros intentemos simplemente validar algunos de estos registros de forma separada, nos estará mostrando el error de validación que estamos mostrando en esta parte de la diapositiva. Los cambios que ha tenido el registro de compras y el registro de ventas. En cuanto al año 2015 y el 2016 en adelante. Por ejemplo, el registro de ventas, anteriormente contábamos solamente con un formato, el formato 14.1, registro de ventas, con 29 campos. A partir del año 2016, este mismo formato cuenta con 34 campos, 5 nuevos campos que se han creado con esta versión. Y se crea el formato 14.2 con 25 nuevos campos. En cuanto al registro de compras, anteriormente contábamos con 34 campos, en esta versión contamos con 41 campos. Y se crean 2 nuevos sublibros, el formato 8.2 y el formato 8.3 de este registro. El formato 8.2 con 36 campos y el formato 8.3 con 31 campos para esta nueva versión.
Los nuevos campos que nosotros, que se crea para esta nueva versión y que nosotros debemos tener en cuenta, tenemos, por ejemplo, el código de moneda, que les venía mencionando anteriormente, es en este campo, el campo 24, en el cual nosotros debemos, indicar a qué código de moneda le corresponde el tipo de cambio que estamos declarando. Este campo inicialmente es optativo, pero se convierte en obligatorio cuando nosotros ingresamos información en el campo 25. El campo número 34, correspondiente a la clasificación de los bienes y servicios, que de igual manera les estaba mencionando, para aquellos contribuyentes que sus ingresos hubiesen sido mayores a 1.500 UITs en el ejercicio anterior. El campo número 35, correspondiente a los contratos, al código del contrato, esto para aquellos contribuyentes que se encuentren inmersos en un contrato de colaboración empresarial y no estén llevando una contabilidad independiente. El campo 36 al 39, el error 1, 2, 3 y 4, correspondiente a la utilización de los padrones que les venía mencionando. Esos campos aún no se están utilizando, pero debemos tenerlo en cuenta para su debido momento. El campo número 40, el indicador de medio de pago. Tal como les mencionaba anteriormente, este campo será ingresado en el dígito 1 para indicar que el comprobante ha sido cancelado utilizando algún medio de pago. Cuando nosotros debemos utilizar el formato 8.2, el registro de operaciones con no domiciliados, este formato será de uso exclusivo para aquellos contribuyentes que importen bienes o servicios, y pues ellos tendrán la obligación de llevar este nuevo sublibro. Utilizarán este formato también aquellos que necesiten registrar los siguientes comprobantes, por ejemplo, el comprobante 91, comprobante de no domiciliado, comprobante no, código 97, código 97, el 97, 98 y el código 00 siempre que esté relacionado con operaciones con no domiciliados. Y también los que necesiten sustentar su crédito fiscal utilizando algunos comprobantes relacionados a la importación de bienes o servicios. Esos contribuyentes estarán obligados en presentar sus operaciones, anotar sus operaciones en este nuevo sublibro. Recordemos que el formato 8.2 debe presentarse a la misma vez que se presente el formato 8.1. Caso contrario, entonces el aplicativo PDS nos estará detectando un tipo de error, puesto que este formato debe cargarse en forma conjunta con el formato 8.1. Inclusive si no tenemos información, igual debemos presentarlo, en este caso sin información. En cuanto al registro de ventas, en este caso la versión completa, 14.1, los nuevos campos tenemos el campo 15, el descuento de la base imponible, el campo 17, el descuento del IGB. Estos dos campos exclusivos para cuando nosotros estemos anotando un comprobante relacionado a una nota de crédito, estaremos ingresando información en estos dos campos. En lo que corresponde al campo 25, el código de moneda, tal como lo indicábamos en el registro de compras, el campo 31, de igual manera, para los contribuyentes que estén inmersos en contratos de colaboración empresarial, ingresarán el código de contrato del proyecto al cual corresponde dicha operación. En este caso, el campo 32, correspondiente al error tipo 1, utilizando el padrón de tipo de cambio, y el campo 33, el indicador de medio de pago, de igual manera que lo indicábamos en el registro de compras. En lo que corresponde al registro de ventas, simplificado, si bien este es un sublibro nuevo, la mayoría de los campos vendrían a ser los mismos de lo que corresponde el formato 14.1. Los únicos nuevos campos que tendríamos que hacer mención vendría a ser el código de moneda, el error tipo 1 y el indicador de medio de pago. Tanto los formatos simplificados de compras y ventas como el formato completo son excluyentes. O presentamos uno o presentamos la versión simplificada. No podemos cargar ambos registros. Cuando nosotros debemos utilizar el formato 8.3, registro de compras simplificado. Recordemos que el 8.3 debe ser presentado con el 14.2, que ambos son la versión simplificada. La regla general para nosotros utilizar esta versión vendría a ser que el contribuyente realice operaciones solamente grabadas con el IGB. Si tiene otro tipo de operaciones, ya no calificaría, ya no estaría
ya no podría utilizar esa versión simplificada, por lo que tendría que llevar la versión completa. Existen más condiciones que lo podemos revisar específicamente en lo que corresponde a la resolución 361. Pero la regla general vendría a ser la que les acabo de mencionar, que el contribuyente realice operaciones, solamente operaciones grabadas, tanto de compras como de ventas. Uno de los cambios considerables que nosotros debemos tener en cuenta deben ser, tal como les indicaba anteriormente, la forma como nosotros vamos a llevar nuestra contabilidad, cómo nosotros vamos a registrar nuestras operaciones contables. Cada operación, llámese de compras y ventas, que son los auxiliares principales, debe estar relacionado, debe estar anotado en el registro de compra, en el libro diario, por lo menos detallado. Nos permite consolidaciones, pero lo veremos, estos son máximos por un día, lo veremos ese tema en su debido momento. Pero esto ya nos está eliminando la opción de realizar un asiento de centralización por cada mes. Revisemos los estados de registro de las operaciones en el PLE. Este tema, a ver, antes de pasar a esto, revisemos si hay consultas. Por ahora, si es que tuvieran alguna consulta, ya estamos ingresando a lo que corresponde a la parte práctica del presente curso, en el cual nosotros mostraremos como operaciones presentadas tanto en el registro auxiliar correspondiente como en el libro diario, por ejemplo, la utilización de los estados, lo que corresponde también a la consolidación de operaciones, por ejemplo. Eso lo estaremos viendo en la parte práctica que vamos a iniciar en ese momento. Bien, al no haber preguntas, continuamos. En este caso, vamos a revisar los estados de operación. El tema de los estados viene a ser un tema común para todos los libros electrónicos. Cada uno de los libros tiene sus reglas específicas para utilizar nosotros lo que corresponde a los estados. Entre los estados que podemos utilizar, viene a ser los estados que podemos utilizar, tenemos, por ejemplo, el estado 0 para las operaciones que no tienen efecto en el IGB o que son optativas y que corresponden al periodo. Este estado es de uso exclusivo para el registro de compras y el registro de ventas. El estado 1 viene a ser de utilización para todos los libros y corresponde cuando el comprobante de pago ha sido emitido en el periodo que estamos declarando. En lo que corresponde al registro de compras y el registro de ventas, eso tendríamos que analizar los criterios, por ejemplo, si la operación ha tenido efecto en el IGB, si ha sido anulado y corresponde al periodo, para utilizar el estado 1, pero en lo que corresponde a la utilización del estado 1 en el grupo de demás libros, donde está el libro diario, está el libro caja, el libro mayor y los demás, en este caso, solamente es requisito de que el comprobante corresponda al periodo para que se utilice el estado 1, no siendo necesario que sea exclusivamente operaciones grabadas o no grabadas. Todo comprobante que se emita en el mismo periodo, en el libro diario y en los demás libros, excepto compras y ventas, se utilizará el estado 1. Lo revisaremos en los casos prácticos de utilización de estos estados. El estado 2, un estado de utilización exclusivo para el registro de ventas, se va a utilizar solamente cuando el comprobante se esté anulando y corresponda al periodo. El estado 6 viene a ser de uso exclusivo para el registro de compras, y esto corresponde para cuando nosotros hemos cometido una omisión en el comprobante de pago, es decir, se ha omitido en un periodo anterior, y pues estamos anotándole en el respectivo periodo, siempre y cuando desde la fecha de emisión no hubiese transcurrido más de 12 meses. En este caso, vamos a utilizar el estado 6. El estado 7, al igual que el estado 6, de utilización exclusiva para el registro de ventas, pero a diferencia de que de que la fecha de emisión corresponde a un periodo mayor a 12 meses desde su fecha de emisión. En cuyo caso, tanto el 6 como el 7 les viene a diferenciar la utilización del derecho al crédito fiscal. Si nosotros, por ejemplo, desde la fecha de emisión, nosotros sabemos que para utilizar el derecho al crédito fiscal tenemos 12 meses. Y si el comprobante está dentro de esos 12 meses, estaremos
estaremos utilizando el estado 6. Y caso contrario, el estado 7, puesto que ya hemos perdido el derecho al crédito fiscal que inicialmente nos otorgaba este comprobante de pago. En lo que corresponde al estado 8, el estado 8 es de uso tanto para el registro de ventas como para los demás libros, excepto el registro de compras. Este estado va a ser para comprobantes que han sido omitidos en su debido momento y pues que estamos anotando, que estamos agregándolo en el periodo en el cual estamos declarando. El estado 8 dice la operación al comprobante de pago corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotado en su debido momento. El estado 9, a diferencia del estado 8, este estado corresponde a una corrección de un comprobante de pago, es decir, que sí se anotó en su debido momento, pero estamos anotando una corrección del debido comprobante que sí se anotó. Revisemos nosotros los casos prácticos de cada uno de estos, de la aplicación de estos estados. A ver, revisemos las preguntas antes de pasar a lo que son las partes prácticas. Ya, a ver, Cintia Caballero dice, ¿la consolidación de datos es diario? Ya, justo ese tema lo vamos a revisar, pero a ver, lo que nos está diciendo ahora, específicamente en el anexo 2 de la resolución 361, en lo que corresponde al libro diario, en el campo relacionado al Código Único de Operación, nos dice de que se pueden consolidar operaciones siempre y cuando estas sean diarias y que por cada consolidación se mantenga un detalle de los registros, de tal forma que en un proceso de fiscalización o proceso de los que realiza SUNAT, nosotros nos va a pedir ese detalle de la consolidación y nosotros estemos facilitando, puesto que nos está indicando de esta manera en esta base legal. Bien, es tanto compras como ventas, específicamente la consolidación es tanto compras o ventas, y esto se va a hacer máximo por un día, y también por cada tipo de comprobantes de pago. Revisaremos estos temas a continuación. Un momentito, voy a cambiar de pantalla. Acá está. Acá está. Acá está. Este es el cuadro que les venía mencionando. Veamos la aplicación del estado 0. Les decía que la utilización de este estado es tanto para compras como ventas, siempre que la operación no tenga efectos en el IGB o que en su debido momento sea optativa su anotación, ¿no? Notemos que es para efectos del IGB. Puede la operación o comprobante de pago puede tener efectos en otros temas, pero eso ya escapa de lo que corresponde al estado, a la utilización del estado 0. Veamos, por ejemplo, una operación de compra que no tiene efecto en el IGB. A ver, revisemos si está viendo la pantalla. Sí está saliendo bien. Perfecto. Este caso tiene que ver con una provisión de una auditoría contable, de un servicio prestado prestado, sustentado con un recibo por honorarios, por un recibo por honorarios. En este caso, veamos el registro de compras. La forma como nosotros tradicionalmente lo presentaríamos para nuestros libros físicos, de acuerdo, tal como lo norma la resolución de superintendencia 234 de 2006, vendría a ser la siguiente. El número correlativo del registro del diario, o lo que es lo mismo, el Código Único de Operación para libros electrónicos, vendría a ser este campo del Código Único de Operación. Es un campo que nosotros vamos a utilizar a criterio personal, de tal forma que estos Códigos Únicos de Operación va a estar relacionado al libro diario, y la forma cómo vamos a identificar nosotros de forma unívoca este asiento en el libro diario. Estos asientos del libro diario, al estar referenciados, como les indicaba en uno de los gráficos anteriores, al estar referenciado el libro diario con registros auxiliares, va a ser el mismo que se va a utilizar en este caso en el registro de compras. Por ejemplo, la forma como nosotros anotaríamos este recibo por honorarios de una provisión de un servicio de auditoría vendría a ser la siguiente. Los datos del comprobante, eso no habría ningún inconveniente.
En este caso, la información del proveedor, que sería el trabajador independiente. El valor de las adquisiciones vendría a ser adquisiciones no grabadas, y pues su respectivo importe total. Esa sería la presentación la presentación tradicional en los formatos físicos del registro de compras. ¿Cómo nosotros vamos a referenciar esta misma operación en el libro diario? Vendría a ser la siguiente. La misma operación en el libro diario tendríamos en este gráfico. Por ejemplo, este es el libro diario del mismo mes, con la misma operación. Tenemos acá nuestro asiento por la provisión de la auditoría contable. Tenemos su destino al gasto, su pago, es el caso. El código de operación en el libro diario viene a ser AD1200940. Se estarán preguntando qué significa este código único de operación. Les decía que este campo, nosotros tenemos hasta 40 dígitos alfanuméricos para nosotros poder identificar de forma unívoca cada uno de nuestros asientos en el libro diario. Este mismo código único de operación, al ser a criterio personal, y que muchas veces nos impone lo que corresponde el software contable, es el software contable el que identifica de forma unívoca a cada una de nuestras operaciones. Este mismo código único de operación será el que se presente en el registro auxiliar correspondiente. En este caso, notemos nosotros que el código único de operación viene a ser el mismo que estamos utilizando en el libro diario. Toda esta información está relacionada para esta versión de libros electrónicos tanto con el campo del código único de operación, con el número de línea, que en este caso vendría a ser el M1, por ser la primera fila del primer asiento contable relacionado al registro de compras. Y se complementa esta referencia del libro diario con los registros auxiliares con la utilización del campo, en este caso el campo 20 en el libro diario electrónico, denominado dato estructurado. Este dato estructurado nos dice específicamente que debe ir el código del libro al cual corresponde la operación y los 3 primeros campos del respectivo registro auxiliar. En este caso, en el libro diario electrónico, en lo que corresponde al dato estructurado vendría a ser el 080100, correspondiente al registro de compras, y los primeros campos registro de ventas. Si nos damos cuenta, la referencia con la que estamos anotando nuestros comprobantes de pago en el libro diario vendría a ser totalmente exacta. Entonces es por eso que al enviar nosotros nuestro libro diario estamos detallándole en gran medida cada una de nuestras operaciones. Y pues esto también se ve en los campos del libro diario. Por ejemplo, nos está pidiendo para esta versión que nosotros ingresemos el documento asociado. Nos está pidiendo también los datos del emisor del documento, y pues conjuntamente con el dato estructurado y los primeros campos, tanto del código único de operación y el número de línea del registro, estaríamos referenciando en forma completa cada uno de nuestros libros electrónicos. Ahora, si bien en lo que vamos al caso de la operación sin efecto en el IGB correspondiente a la aplicación del estado cero. Bien, veamos, esta operación no tiene efecto en el IGB. El estado, que es el último campo, vendría a ser el estado cero para lo que corresponde el registro de compras en formato electrónico. Tenemos acá el estado cero. En lo que corresponde al libro diario electrónico, el estado vendría a ser el estado. ¿Por qué? Porque el estado cero es de uso exclusivo para el registro de compras. En cambio, para el libro diario tenemos el estado 1, el estado 8 y el estado 9. El estado 1 para todos los comprobantes que sean emitidos en el mismo periodo, y el estado 8 y 9 para los comprobantes. Entonces, en este caso nosotros estamos utilizando el estado 1, puesto de que es el que se adapta a esta operación en el libro diario, y el estado 0, que es, de acuerdo a sus características, el estado que sería aplicable para el registro de compras. El campo penúltimo correspondiente al medio de pago, estamos anotando el dígito 1, el comprobante, en este caso, el comprobante de este caso el recibo por honorarios, ha sido uno de los medios de pago. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el importe total es de 4.500,
está superando lo que corresponde el importe mínimo para el tema de la bancarización. Es por eso que estamos anotando el dígito 1. Bien, pasemos al caso de una operación de venta sin efecto en el IGB. El anterior era una operación de compra sin efecto. La venta de muebles de propiedad de la empresa los está utilizando y que ahora los está vendiendo a una persona natural sin negocio, y por lo tanto esta venta sería una venta inafecta, por lo que no tendría efectos en el IGB. La forma como nosotros lo vamos a presentar en el registro de ventas vendría a ser la siguiente: los datos, en este caso una boleta de venta, los datos del cliente, persona natural sin negocio, lo que corresponde a los importes vendría a ser una operación inafecta, pues, y por lo tanto no tendría ningún dato en lo relacionado al campo de IGB. Esta misma operación presentada en el libro diario vendría a ser de la siguiente manera: su asiento de provisión y su asiento, en este caso, de cobro. Este último asiento vendría a ser opcional, pero la primera es la que nos está interesando para nosotros referenciarlo en el registro de ventas en este caso. Notemos nosotros el mismo código único de operación que estamos presentando de igual manera en el registro de ventas. Bien, en lo que corresponde al estado, tenemos el estado 0 en el registro de ventas y el estado 1 en el libro diario electrónico. Esto bajo los mismos criterios del caso anterior, pero ahora estamos en el registro de ventas. Bien, en lo que corresponde al estado 1, este viene a ser uno de los estados más comunes al anotar nuestras operaciones en libros electrónicos. Bien, hemos tomado como ejemplo el caso de una venta que corresponde al mismo periodo, y en este caso sí tiene efecto en el IGB, y por lo tanto su anotación sería en el libro diario de la siguiente manera, tradicional, como nosotros estamos acostumbrados a registrar, teniendo en cuenta de igual manera el código de operación. El estado en el libro diario vendría a ser el estado 1, y lo que corresponde al registro de ventas vendría a ser el estado 1 también, porque puede adaptarse a estos mismos criterios dados para el estado 1 en el registro de ventas. En cuanto al estado 2, en el estado 2, recordemos que es un estado de utilización exclusiva para lo que corresponde el registro de ventas, y se va a utilizar cuando nosotros estemos anulando comprobantes de pago, siempre que correspondan al respectivo periodo que estamos nosotros anotando. Bien, veamos el caso de una anulación de un comprobante de pago. En el registro de ventas, obligatoriamente tendríamos que presentarlo. En el registro de ventas tendríamos nosotros que presentarlo. Una forma sugerida, una forma propuesta, de forma como presentar este comprobante de pago vendría a ser la siguiente. Los datos del documento comprobante de pago. En lo que corresponde a la información del cliente, algunos optan por utilizar, en lo que corresponde al tipo, en registrar para ese tipo de comprobantes, el tipo 0, número 0, y en lo que corresponde a denominación o razón social, colocarle anulado cualquier otra frase que haga referencia a este tipo de comprobantes. Esto, como repito, es opcional. Ahora la versión actual de libros electrónicos nos permite inclusive enviar estos campos relacionados a información del cliente de forma vacía para comprobantes de pago que sean anulados en el respectivo periodo. En lo que respecta al estado, nosotros vamos a utilizar el estado 2 en el registro de ventas, y en el libro diario, por ser el mismo tema, de la centralización de cada una de las operaciones en el libro diario, sería de la siguiente manera. El estado sería el estado 1 en el libro diario, y para nosotros presentarlo de forma electrónica. Bien.
Un tema a tener en cuenta en lo que corresponde a la anulación de comprobantes vendría a ser, por ejemplo, cuando nosotros, las boletas de venta. Cuando nosotros anulamos una boleta de venta, esta ya no puede ser incluida en la consolidación de boletas de venta emitidas durante el día, puesto de que el estado ya no sería el mismo que utilizaríamos para los demás comprobantes del mismo tipo, y que por cierto son de la misma fecha también. Por lo tanto, este tipo de comprobantes anulados tendríamos que nosotros registrarlo de forma separada cada uno de ellos. En lo que corresponde a la anulación, en lo que corresponde también este criterio, el mismo criterio seguiríamos nosotros para los comprobantes de las boletas de venta que sean superiores a los 700 soles. En cuyo caso estos comprobantes tampoco serían incluidos en la consolidación y pues serán anotados de forma detallada y por separado cada uno de los registros. Bien, en lo que corresponde a la utilización del estado cero, mostramos ahora un caso de una omisión de comprobantes de pago en el registro de compras, siempre que el periodo es menor a 12 meses. Todavía podemos, y por ende, podemos utilizar el derecho al crédito fiscal que nos otorga este comprobante. Bien, por ejemplo, estamos enviando o declarando, por así decirlo, el periodo de febrero de 2016, la fecha de emisión del comprobante de pago vendría a ser diciembre del año 2015, y pues calificaría para la utilización de este estado en lo que corresponde al registro de compras. La forma como nosotros vamos a anotarlo sería la siguiente: los mismos datos del comprobante que estamos anotando, con la utilización del estado 6 y el indicador de medio de pago, el indicador de medio de pago en este caso. El indicador de medio de pago estamos utilizando en este registro, aún el importe no ha superado los 3.500. ¿Por qué? Porque se convierte obligatorio cuando el importe es mayor a 3.500, pero si es menor, nosotros podemos utilizar algún medio de pago y pues por lo tanto deberíamos nosotros estar indicando esta situación en el respectivo campo del registro, en este caso el registro de compras. Bien, la anotación en el libro diario, tal cual hemos venido indicando en las demás operaciones, tal como hemos venido indicando en las demás operaciones, en el libro diario, su asiento de provisión y pues sus respectivos datos. El detalle que debemos tener en cuenta para este tipo de operaciones vendría a ser el periodo que estamos indicando. Si nosotros nos damos cuenta, estamos declarando el periodo de febrero 2016, el periodo que estamos enviando, en lo que corresponde el libro diario electrónico, viene a ser 2015, diciembre de 2015, que es el periodo en el cual se ha emitido este comprobante. ¿Esto por qué? Esto en el libro diario, puesto que estamos agregando un comprobante que corresponde a su respectivo periodo. En lo que corresponde al registro de compras de este mismo comprobante, si nos damos cuenta, el primer campo del registro de compras electrónico viene a ser diciembre del año 2016, que es el periodo el cual estamos declarando. ¿Por qué? Porque este comprobante lo estamos haciendo uso de este crédito fiscal en este mes, en este caso febrero 2016, pese a que la fecha de emisión sea diciembre del año 2015. Notemos la diferencia entonces en lo que corresponde al periodo de la operación en los registros, tanto en el registro de compras como en el libro diario de formato electrónico. Bien, a ver, veamos ahí. Ok, continuamos. La utilización del estado 7, a diferencia del estado 6, este estado va a ser utilizado cuando el comprobante ha perdido el derecho al crédito fiscal, al uso del crédito fiscal, es decir, que desde la fecha de emisión hasta la fecha que vamos a declarar ha pasado ya más de 12 meses. La forma como nosotros vamos a anotar este tipo de comprobantes de operaciones va a ser la siguiente. Por ejemplo, es una operación de compra, estamos declarando el mes de febrero de 2016, la fecha de emisión corresponde a diciembre del año 2014,
ha superado los 12 meses, hemos perdido el derecho al crédito fiscal. La forma como vamos a presentar en el libro diario tradicional vendría a ser la siguiente, con asiento sin considerar el importe del IGB. Su asiento en este caso por el ingreso al almacén, de ser el caso, esto de acuerdo dependiendo de la naturaleza de la operación, la forma como vamos a presentarlo en lo que corresponde al registro de ventas del mes de febrero, vendría a ser utilizando el estado 7 y en este caso el indicador de operaciones por haber superado el importe mínimo para lo que es el tema de la bancarización. En lo que corresponde los demás aspectos de cada uno de los registros, cada uno de los campos del presente registro de compras, vendría a ser tal como lo hemos venido utilizando en los demás periodos. El mismo tratamiento tendríamos nosotros con lo que corresponde en lo que corresponde al campo llamado periodo de la operación, tanto del registro del libro diario electrónico como del registro de ventas en formato electrónico. Por lo demás, vendría a ser lo mismo. Notemos que el campo, notemos además que el estado que estamos utilizando para el libro diario electrónico vendría a ser 8, a diferencia del estado 7 que utilizamos en el registro de ventas, puesto, tal como indicábamos en el cuadro inicial relacionado a estados de operación, el estado 7 es de uso exclusivo para el registro de compras, pero para el libro diario tenemos nosotros para utilizar los estados, tanto el estado 1, el estado 8 y el estado 9. En este caso, califica con el estado 8, puesto de que este comprobante no se ha registrado en su debido momento. Esa es la definición del estado, de la utilización del estado 8 para cualquiera de los libros en que aplica este estado. La utilización del estado 8, este estado es utilizado cuando hemos omitido algún comprobante en su debido momento. Al haber omitido este comprobante, queda claro de que no se ha registrado en su debido momento. Entonces, la forma como nosotros vamos a presentarlo, por ejemplo, va a ser de la siguiente manera. Este estado es aplicable para el registro de ventas y para los demás libros, excepto el registro de compras. ¿Por qué? Porque para el registro de compras nosotros tenemos los estados 6 y 7 cuando son omisiones de comprobantes. El estado 6 y 7 dependiendo del periodo, del lapso entre la fecha de emisión y la fecha que vamos a declarar. Y para el registro de ventas y los demás libros tenemos el estado 8 y el estado 9. En cuanto al estado 8 en el registro de ventas, vamos a ver este caso, una venta que hemos omitido en el mes de diciembre y estamos declarando el mes de febrero. En lo que corresponde a este tipo de operaciones, notemos nosotros el estado, estamos utilizando el estado 8 en el libro diario electrónico y de igual manera el estado 8 en el registro de ventas electrónico, puesto de que para ambos libros aplicaría este estado y ambos califican para la utilización de este mismo estado, del estado 8 en este caso. En lo que corresponde al primer campo de libros electrónicos llamado periodo de la operación. Si bien anteriormente en lo que correspondía al registro de compras, en el libro diario indicábamos el periodo original de la fecha de emisión del comprobante, que en este caso, por ejemplo, es diciembre de 2015. En el registro de compras hacíamos referencia al mismo periodo que estamos declarando. En este caso, era febrero 2016. En este caso, notemos la diferencia del registro de ventas, es del mismo campo. Estamos nosotros utilizando el periodo de la operación diciembre de 2015. Si hubiese sido el registro de compras, hubiésemos utilizado febrero de 2016. ¿Esto por qué? Porque este comprobante, esta venta nosotros no lo estamos agregando al mismo periodo que estamos declarando, sino que corresponde a la fecha, en este caso, de diciembre de 2015. Esto nos va a ayudar a nosotros y también le favorece a SUNAT, puesto de que SUNAT, al hacer los cruces de información, recordemos que es una venta, esta venta, nuestro cliente lo ha tenido que declarar en su debido momento. Esta venta, y para nuestro cliente, que sería su compra, ha tenido que declararle en su debido momento. Entonces, al hacer los cruces de información,
probablemente SUNAT no encuentre esta operación, este comprobante de pago que nosotros hemos omitido en su debido momento, y pues por lo tanto estamos nosotros regularizando este comprobante para este mismo periodo. A diferencia del registro de compras, esa compra nosotros la estamos agregando al mismo periodo, utilizando el crédito fiscal en el mismo periodo. Nosotros esta operación de venta le estamos diciendo a SUNAT de que le correspondía al mes de diciembre de 2015 y que pues por lo tanto SUNAT tendrá en cuenta al hacer su cruce de información. Eso, la utilización equivocada de este primer campo correspondiente al periodo de la operación nos puede llevar a nosotros por ejemplo, a cometer el error, y SUNAT al hacer su cruce de información y no encontrar que nosotros estamos incluyendo este comprobante, puede asumir de que nosotros estamos omitiendo nuestros ingresos, y al asumir esto, pues nosotros ya sabemos qué es lo que nos espera en el corto tiempo, por el mismo hecho de que SUNAT presume, o está asumiendo de que no le estamos declarando todos nuestros ingresos. Es por eso la correcta utilización del estado 8 en lo que corresponde al registro de ventas, en este caso, como es el presente caso. Por los demás campos, tanto el libro diario como el registro de ventas vendría a ser de la misma forma que hemos venido explicando en los casos anteriores. A ver, bien. La utilización del estado 9. Este estado es utilizado para cuando nosotros vamos a hacer corrección de algún error de un comprobante que en su debido momento sí se registró, a diferencia del estado 8 que no se había registrado el comprobante de pago. Este estado va a ser la corrección en cualquiera de los aspectos del comprobante de pago, llámese los datos de la información los datos de información, por ejemplo, del cliente y del proveedor, los datos en cuanto a los importes, por ejemplo, en los cálculos, en cualquier otro aspecto del comprobante de pago, siempre que se haya registrado en su debido momento. La forma como vamos a utilizar, por ejemplo, es la siguiente. Esta operación inicialmente, en el mes de diciembre de 2015, se ha anotado utilizando un importe de base imponible de 2.300, cuando en realidad le correspondía 3.200. La forma como vamos a subsanar este error va a ser la siguiente. En el libro diario ingresaremos pues los datos que le corresponden verdaderamente al comprobante de pago, es decir, subsanados. Tengamos en cuenta que el código único de operación viene a ser el original, ojo, el original que se anotó en el debido momento. Si nosotros nos damos cuenta, la lógica con la que ha generado el reporte de estos, en este caso el libro diario, viene a ser las dos letras AD iniciales y las iniciales de asiento de diario. Los dos siguientes dígitos vendría a ser el mes que estamos, al que corresponde la operación, y los cuatro últimos un correlativo de los asientos del mes. Si nosotros nos damos cuenta, estamos declarando el mes de febrero de 2016, el código único de operación de esta operación, por ser una corrección de un comprobante de pago, viene a ser el mismo que el original, es decir, del mes de diciembre de 2015. Ese detalle debemos tenerlo en cuenta, puesto de que es en base a esto que SUNAT va a hacer los cruces de información y pues hará las correcciones necesarias basándose en el código único de operación. Recordemos el concepto de CUO, o código único de operación, dice que nos da en los libros electrónicos, tanto de esta versión como de las versiones anteriores, dice que es la clave única o la llave que identifica de forma unívoca este asiento en el libro diario. Entonces, es en base a esta información que nosotros le estamos dando a SUNAT que vamos a reemplazar la información por corrección de un error utilizando el estado 9. Bien, esa sería la forma como presentamos en el libro diario formato tradicional. En el libro diario electrónico vendría a ser la misma información presentada en el formato tradicional, pero con la utilización del estado 9, para indicar de que pues es una corrección. En lo que corresponde al registro de ventas, de igual manera, los mismos criterios que hemos utilizado para el libro diario, estaremos ingresando los datos que le corresponden, y el estado, en lo que corresponde al formato electrónico, el estado será
el estado 9, indicando de igual manera que estamos haciendo una corrección a esta anotación que se hizo en su debido momento. Bien, esa sería la anotación. Esa sería la anotación de un comprobante de pago por una corrección en lo que corresponde a los importes, del comprobante de pago. Otro caso sería, por ejemplo, cuando hemos registrado de forma incorrecta los datos, por ejemplo, del cliente, cuando es una venta. La forma como lo vamos a subsanar, la forma propuesta de subsanación de este tipo de errores vendría a ser la siguiente. La misma lógica del caso anterior, de la aplicación del estado 9, pero ahora estaremos ingresando de forma correcta lo que corresponde a los datos del cliente, más no la información correspondiente a los importes del comprobante de pago. Bien, la utilización del estado vendría a ser tal cual el estado 9 para ambos libros electrónicos, y pues teniendo en cuenta también el código único de operación que le debe corresponder el código único de operación original, con el cual fue anotado en su debido momento. Los datos correspondientes al primer campo llamado, como venía haciendo referencia, el primer campo periodo de la operación, vendría a ser el original también, para ambos casos, tanto el libro diario como el registro de ventas electrónico. Uno de los casos que les mencionaba desde el inicio vendría a ser la consolidación de operaciones. El caso de operación de consolidación de operaciones viene a ser, en este caso, vamos a ver este caso específico de consolidación de boletas de venta. Lo que esa nueva versión nos dice al respecto, es que tal cual hemos venido también utilizando en los casos anteriores, pero ahora nos especifica, nos da algunos detalles más para nosotros utilizarlo. Nos permite consolidar solo algunos tipos de comprobantes de pago. Entre ellos, las boletas de venta tipo 03 y los tickets emitidos por máquinas registradoras, cintas emitidas por máquinas registradoras de comprobante de pago tipo 12. Y además, básicamente estos dos tipos de comprobantes de pago, que como nosotros sabemos, esos comprobantes se emiten en gran cantidad por día, ¿no? Entonces, SUNAT nos permite consolidar todos esos comprobantes en una misma anotación del registro de ventas, y por ende en un solo asiento en el libro diario. La forma como nos está pidiendo que presentemos esta información vendría a ser la siguiente. La anotación en el libro diario sería un solo asiento por las ventas del día, por ejemplo. De esa manera, ojo que acá en este asiento no estaríamos consolidando, por ejemplo, las boletas de venta anuladas, las boletas de venta que han superado los 700 soles. Esos dos tipos de boletas de venta no estaríamos incluyéndolas en este mismo asiento del libro diario. Esos comprobantes tendrían que anotarse de forma separada, cada uno tanto en el registro de ventas como también su asiento independiente en el libro diario. Bien, la forma propuesta vendría a ser la siguiente. Por la utilización de los estados no habría ningún problema, corresponden a la misma fecha, todo vendría a ser, en este caso, el estado 1. En lo que corresponde al registro de ventas, en la forma como nosotros lo presentamos tradicionalmente, vendría a ser, en este caso, por ejemplo, la siguiente. Son boletas de venta de una misma fecha, notemos la fecha de emisión, de la serie 1, desde los números 911 hasta los 925. Este rango de comprobantes de pago han sido emitidos en una misma fecha, y pues no están considerados pues acá ninguno, como les mencionaba, ninguna boleta de venta anulada, ni tampoco ninguna boleta supera las 700 soles. Bien, es la forma como nosotros vamos a presentar en un formato tradicional de registro de ventas, en lo que corresponde al formato electrónico de este mismo registro, que debe ser la siguiente. Existen dos campos llamados número inicial y número final para anotar para indicar este tipo de operaciones. Bien, lo que sería, por ejemplo, el tipo 03, la serie 1,
los números inicial y número final 911 y 925 respectivamente. En lo que corresponde a los datos de información del cliente, podemos optar, tal como les indicaba para el caso de la donación de comprobantes, podemos optar por utilizar el tipo 0, el número 0, y en lo que corresponde a apellidos y nombres, optar por ventas del día. Eso es opcional. Inclusive podemos dejar esta información de forma vacía para libros electrónicos, y pues el aplicativo PLS no nos va a detectar ninguna inconsistencia. El estado vendría a ser de igual manera el estado 1, tanto para el registro de ventas electrónico como el libro diario electrónico. Esa sería la forma como nosotros podemos hacer la consolidación de operaciones para esta versión de libros electrónicos. En cuanto a la consolidación de operaciones, pero ya diferentes a boletas de venta y tickets. Tenemos, por ejemplo, la consolidación de boletas de venta. Lo que les decía al inicio, que nosotros en una consolidación se ha eliminado el código 99 consolidado. Ahora se debe utilizar el mismo código de comprobante de pago que se está consolidando. Esto nos está diciendo de que nosotros no podemos agrupar varios tipos de comprobantes de pago para consolidarlos en un mismo asiento de diario. Y por lo tanto, nosotros debemos separar nuestros comprobantes de pago, que corresponden, por cierto, a la misma fecha y son del mismo tipo. Debemos separarlos y registrarlos en un asiento consolidado de diario, de la siguiente manera. Tenemos nosotros en el registro de ventas del mes de febrero, tenemos del mismo día, la misma fecha de emisión, el mismo tipo de comprobante de pago, los números, tenemos específicamente 5 facturas emitidas en ese día. Tenemos, por ejemplo, desde el número 900, de la serie 4, desde el número 976 hasta el 980. Estos comprobantes de pago corresponden a facturas. No se puede la consolidación de decoración, la consolidación de comprobantes de pago, tal como les indicaba en el caso anterior, que era boletas de venta y tickets. No se puede hacer una consolidación en una misma anotación del registro de ventas. Esto obligatoriamente se tiene que hacer por separado en el registro de ventas, pero sí se puede consolidar estos comprobantes de pago que cumplan estos requisitos en el libro diario de la siguiente manera. Sería por la consolidación de comprobantes de venta, el asiento en el libro diario. Esto va a generar un código único de operación. En este caso va a ser AD020011, correspondiente a este asiento contable. La forma como nosotros vamos a referenciar este código único de operación en el registro de ventas vendría a ser el siguiente. Utilizaremos el mismo cubo del libro diario, pero con un correlativo para cada una de las facturas que se está consolidando en el libro diario. De esta manera, en el registro de ventas tendríamos el código único de operación AD020011-1 hasta el AD020011-5, que corresponde al rango de comprobantes de pago que se han consolidado en una sola anotación, en un solo asiento del libro diario. Esa sería la diferencia que nosotros, o los detalles que nosotros debemos tener en cuenta para el caso de las consolidaciones. Otros casos, específicamente Sunam nos está diciendo de que nosotros no podemos hacer, sobre todo la consolidación que estábamos acostumbrados a hacer, un asiento a fin de mes, un asiento al finalizar el mes, ya sea de compras o de ventas, y ese único asiento se registraba en el libro diario. En esta oportunidad, nosotros, Sunam nos está pidiendo de que registremos de forma separada, siempre, o podemos hacer consolidaciones, pero siempre con estos criterios de que sean diarios, en lo que diarios y que correspondan al mismo comprobante de pago, como es el caso este caso del registro de ventas. Nos está permitiendo también la consolidación, por ejemplo, de ventas, la consolidación de ventas del día utilizando boletas de venta o tickets. Esta consolidación se va a hacer, tal como lo veíamos en el caso anterior, en una sola anotación del registro de ventas y en un solo asiento de diario. La consolidación de comprobantes de pago diferentes a los indicados
tendríamos que registrarlo de forma separada en el registro auxiliar y un solo asiento en el registro, en el libro diario electrónico. Esa sería la forma como nosotros vamos a tratar nuestras consolidaciones para esta versión de libros electrónicos. Revisemos si hay algunas preguntas. A ver, por acá. A ver, hay algunas preguntas por acá. Cintia Caballero. En la corrección de la venta, a ver, lo voy a leer. En la corrección de la venta de periodos anteriores, solo se coloca la corrección, pero no se estaría registrando doble la operación de venta. Bien, este sería la utilización del estado 9. A nosotros utilizar el estado 9, estamos indicando a SUNAT de que estamos reemplazando la información que inicialmente se ha registrado en su debido momento. Es por eso que al utilizar el estado 9, nosotros debemos registrar también los datos originales, sobre todo el código único de operación, que es el dato que identifica de forma unívoca a ese registro en el libro diario. Al utilizar estos dos criterios, nosotros estamos reemplazando la información que estamos enviando en este momento, y pues al reemplazar ya no sería que nosotros estamos registrando o anotando doble vez la misma operación. Utilizando siempre esos dos criterios. Si no utilizamos esos dos detalles del estado y del mismo código único de operación, sí estaríamos registrando de forma dos veces la misma operación. Bien, la otra pregunta lo hace Miguel Ángel. Nos dice, a ver, voy a leer. Mi consulta es la siguiente: ¿por qué es que en diario se coge el número de la boleta de venta final cuando se registra de forma consolidada y solo aparece el inicial? A ver, revisemos el caso, veamos el caso práctico de la consolidación de boletas de venta. Si nosotros nos damos cuenta, en el formato físico, nosotros en lo que corresponde al número del documento de pago, estamos utilizando 911-925. Eso es en el formato físico. En el formato electrónico de este mismo registro, nos da la opción de, nos da dos campos. Uno de los campos nos dice número inicial y otro nos dice número final. En lo que corresponde al número inicial, en ese formato electrónico, nosotros ya tenemos que separar lo que inicialmente registramos en un mismo campo en el formato tradicional. Es por eso que acá en la imagen que corresponde al libro diario, al registro de ventas electrónico, estamos ingresando, por ejemplo, el código 03, que corresponde a boleta de venta, el 001, que corresponde a la serie del comprobante, el número 911 como primer campo y el número 925 como segundo campo. Específicamente, este es campo número inicial y número final. Esa sería la forma como estamos consolidando, en este caso, boletas de venta. Nos podemos hacer lo mismo con lo que corresponde a los tickets comprobante de pago tipo 12. Bien, no sé si ha quedado claro, esta parte, la última pregunta la última pregunta que lo hacía Miguel Ángel. A ver, esa sería la forma como nosotros vamos a presentar nuestros... ya, a ver, dice Miguel Ángel, mi pregunta era por el libro diario. Bien, a ver, veamos. Ya, esa sería la presentación en el libro diario. La forma como nosotros vamos a presentar en el libro diario, si bien hay un campo, hay específicamente 3 campos relacionados en el libro diario relacionados al comprobante de pago asociado. En este caso, sería el mismo comprobante de pago de esta operación del registro de ventas. Efectivamente, en este comprobante no nos está pidiendo, no nos da la opción de que nosotros ingresemos
tanto el número inicial y el número final de forma separada. Es más, no nos permite ingresar, por ejemplo, un tipo, no nos permite ingresar el guión, por ejemplo, para indicarle de que es desde el 0911 hasta el 925. No nos permite ingresar ese tipo de caracteres. Entonces, por defecto, como nos dice número, simplemente nos dice número de comprobante de pago, pues nosotros podemos optar, generalmente se opta por el número final, se opta, pero eso quedaría ya un poco a criterio, no como nosotros vamos a hacer referencia de que corresponde a este tipo de operaciones. En todo caso, podríamos nosotros utilizar en el libro diario electrónico el campo relacionado a glosa referencial. Hay un campo llamado glosa o descripción de la operación y el siguiente campo es glosa referencial. En ese campo nosotros podríamos ingresar ese detalle para hacer referencia de que corresponde a una consolidación de boletas de venta desde tal fecha, desde tal número a tal número. Podríamos utilizar ese campo, ¿no? Esa sería una de las opciones. SUNAT específicamente todavía no nos ha especificado cómo podemos presentar, como el caso que nos está planteando, el consolidación de boletas de venta en el libro diario. Pero podemos utilizar, por ejemplo, la glosa referencial para nosotros indicar, pues, o hacer una referencia, o para nosotros tener la fiscalización, nos van a pedir en este caso el archivo TXT, nos van a pedir también en lo que corresponde al XP que diferenciado en lo que es el campo podemos pues fácilmente podemos verificar que esa información ha sido anotada de esa manera, ¿no? A ver, bien, veamos si hay alguna pregunta. A ver, por acá. Miguel Ángel dice, es porque las boletas no salen completas. Bueno, también puede ser el caso, pero en el libro diario, pues no nos permite, no nos da la opción de registrar número inicial y número final, ¿no? En todo caso, también nosotros podríamos presentar, por ejemplo, podríamos optar por no presentar información en estos campos, ni tampoco en lo que corresponde al código, ni tampoco en lo que corresponde al campo 20, el dato estructurado. Podríamos optar por no registrar, son campos todavía que son opcionales, todavía no especifica a detalle la utilización. Inclusive podríamos no registrar nada en lo que corresponde al dato estructurado, a la información, por ejemplo, a los datos de los comprobantes de pago, ni a los datos tampoco de lo que corresponde el emisor del documento. En este caso, podría ir vacío, como también podría estar cero, tanto en tipo, número 0, y ventas del día tal como lo hemos registrado nosotros, ¿no? Esas serían algunas de las opciones que podríamos utilizar. A ver, pregunta, ¿sí? Sigue Miguel Ángel. ¿Qué pasaría si junto todas las boletas? ¿Qué pasaría si junto todas las boletas en ese campo? A ver, se refiere, bueno, lo entiendo Miguel, lo entiendo de que se refiere si junto todas las boletas en el campo, bueno, pues no, primero no tendría, no tendríamos registrar de ventas, podemos utilizar nosotros el carácter, el guión, para indicar este tipo de operaciones, pero en lo que son libros electrónicos no nos va a permitir ese carácter. Bueno, en todo caso, inclusive podríamos dejar un espacio vacío, pero eso ya queda a criterio, ¿no? Eso en un proceso de fiscalización no tendría tanta incidencia, tanta importancia, ¿no? Pero con esos criterios, por ejemplo, yo considero más razonable utilizar el campo
el campo de la glosa referencial para especificar pues de que ha sido una operación que tiene una consolidación de ventas, ¿no? Eso queda opcional. Ya esperemos que SUNAT nos especifique más a detalle la utilización de los campos. Campos como por ejemplo el dato estructurado, que es un poco un poco complicado, ¿no? Pero bueno, probablemente, ojalá SUNAT nos especifique, por ejemplo, o haga sus correcciones en las próximas versiones, como por ejemplo en el libro diario nosotros nos damos cuenta en lo que corresponde a los datos del, por ejemplo, del comprobante. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa si esa operación no tiene ningún comprobante de pago asociado? Y siguen siendo obligatorios, entonces, por el momento se está enviando en esos campos con información por defecto, por ejemplo, 0 en el tipo, el número 000 o por menos obligatorios. Suponemos que esos detalles serán pues subsanados en las próximas versiones del aplicativo. Bien, pasemos a revisar algunos detalles de lo que corresponde al uso del PL de SUNAT, A ver, veamos, vamos a cambiar un momento por acá la pantalla. Ya está. Bien, cualquier consulta que tengan sobre esto de los casos prácticos, esos son los casos más resaltantes para utilizar, al momento de utilizar, ¿no? Lo más común vendría a ser la utilización del estado 1, pero en esto de las subsanaciones y esto de la corrección de errores, pues se pueden enviar ustedes de los casos prácticos, por ejemplo, para hacer anotaciones de esta naturaleza. Revisemos, a ver, por acá. Revisemos algunos detalles en lo que tiene que ver al programa de libros electrónicos, al PLE 5.0 de SUNAT. Bien, este es un aplicativo desarrollado por SUNAT que a nosotros nos facilita o nos da la opción, nos sirve a nosotros de medio para enviar nuestros libros electrónicos hacia SUNAT y así estar cumpliendo con una obligación formal. El programa, el PLE, no es un software contable. Ojo, no es un software contable y esto lo vamos a analizar un poco más adelante, porque es que SUNAT específicamente nos especifica de que no es un software contable, es simplemente un medio que nos sirve a nosotros para enviar nuestros libros electrónicos hacia SUNAT. A ver, este aplicativo se sirve como principal insumo los archivos de formato de texto, es decir, los archivos TXT que contienen la información de nuestros libros contables. Este archivo contiene nuestra información, va a ser validada en el aplicativo de SUNAT y en base a ello este aplicativo hará las validaciones que están consideradas en lo que corresponde los anexos de la resolución 361. En base a ello hará sus validaciones y nos dirá si es que estamos o no en condiciones de enviarle a SUNAT, enviar esos libros hacia SUNAT. No se envía el archivo de texto, no se envía el libro electrónico, el archivo de texto, lógicamente, lo único que se envía es el archivo XPLE. Este archivo XPLE es el resumen de nuestro archivo TXT, de nuestro libro contable en ese formato, y pues está encriptado, todos los medios que utiliza SUNAT para enviar este resumen hacia la base de datos de SUNAT. Y de esta manera es que SUNAT está verificando, está almacenando nuestra información correspondiente a nuestros libros contables. En este resumen contiene el detalle de los comprobantes de pago que dan uso de derecho al crédito fiscal. Lógicamente, es el tema que más le interesa a SUNAT, el derecho al uso, lo que corresponde el tema de los tributos, sobre todo el crédito fiscal. Entre las principales funciones que tiene el PLE 5.0 en este caso, viene a ser validar y enviar. La opción la función validar y enviar se va a activar cuando nosotros ingresemos en modo interactivo. Recordemos que este aplicativo se puede utilizar tanto en modo de prueba como en modo interactivo. En modo de prueba es suficiente ingresar el número de RUC
y en modo interactivo será pues utilizando nuestros datos de nuestra clave SOL. Cuando nosotros ingresemos en modo interactivo, se habilitará la opción de enviar y además de la opción de validar. La opción de validar nos va a permitir a nosotros cargar cada uno de nuestros archivos de texto que hemos generado previamente en base a las reglas, en base a nuestras obligaciones que nosotros tengamos. Todas esas reglas nos está dando los anexos de la resolución 361. Nos va a validar acá y pues lógicamente luego de hacer la validación podemos enviarlo siempre que el aplicativo nos diga que no tenemos ninguna inconsistencia. Lo que corresponde, la opción de enviar, solo se va a enviar el archivo resumen, el XPLE. La opción verificar, con esta opción nos va a permitir, el aplicativo nos va a permitir verificar en su debido momento si es que el archivo, tanto el archivo TXT como el archivo XPLE, el archivo XPLE, que es el resumen, corresponde al archivo TXT. Está verificando, puesto que el archivo XPLE es el que está encriptado, como les decía, está todo con los parámetros de seguridad de SUNAT, y pues va a verificar si es que ese resumen, ese XPLE, corresponde al archivo XP, al archivo TXT, que sería nuestro archivo, nuestros libros contables que nosotros estamos utilizando para enviar libros electrónicos. La opción historial, esta opción se va a activar cuando nosotros ingresemos en modo interactivo para ver todo lo que nosotros, los movimientos, las interacciones que hemos tenido con SUNAT relacionado a libros electrónicos. La opción visor, con esta opción nosotros podemos verificar las constancias de recepción. Cuando nosotros enviamos nuestros libros electrónicos, anotamos nuestros libros electrónicos para SUNAT, nos genera un archivo TXT que vendría a ser la constancia de recepción. Esta constancia lo podemos nosotros verificar a partir del archivo XPLE utilizando la opción visor. Ojo que también con la opción verificar, la opción historial, podemos nosotros descargar nuestras constancias de recepción, es decir, los archivos TXT las veces que nosotros deseemos. Lo mismo podemos hacer con la opción visor, solamente que con la diferencia del historial vendría a ser que esta información está en la base de datos de SUNAT, y la opción visor vamos a sacar nosotros nuestro archivo, nuestra constancia de presentación o de recepción a partir del archivo que nosotros estamos almacenando en XPLE. Esas serían las principales funciones que tiene el aplicativo PLE de libros electrónicos. Algunos aspectos a tener en cuenta de este tema del PLE es: el PLE es solo un medio para cumplir una obligación formal, la obligación formal de anotar nuestras operaciones contables en su debido momento. En lo que corresponde al registro de compras y ventas, tenemos un cronograma que les indicaba inicialmente, cronograma tipo A y tipo B, y en lo que corresponde a los demás libros, se rigen a los plazos máximos de atraso establecidos en la resolución 234 2004. Esto por el 2006, perdón. Como por ejemplo, en lo que corresponde al libro diario, tenemos 3 meses desde el primer día hábil del mes siguiente de realizada la operación. Entonces, eso sería el fin de lo que es el aplicativo PLE SUNAT. Es un medio simplemente para nosotros enviar nuestra información o cumplir esta obligación formal. Otro aspecto a tener en cuenta: el PLE, al ser un medio, al no ser un software, no valida el contenido de los registros, sino la forma como se presentan dichos registros. Este tema debemos tenerlo muchísimo en cuenta nosotros al momento de realizar nuestras operaciones. La principal importancia está en la forma como nosotros vamos a registrar nuestras operaciones en los respectivos registros, llámese en el software contable o en los archivos de Excel, si es que lo llevamos así, para que esa misma información se traslade a los archivos TXT, y esa misma información se va a enviar utilizando el PLE 5.0, este aplicativo, a SUNAT. Al momento de que hace la validación, el PLE de SUNAT no valida el contenido de los registros. Por ejemplo, nosotros sabemos que una nota de crédito, los importes deben ir en negativo, y las notas de débito, los importes deben ir con signo positivo. Eso nosotros lo sabemos. Por ejemplo, podemos hacer las pruebas nosotros, si deseamos, anotar una operación, una nota de crédito con signo positivo.
O si queremos un importe, la base imponible en signo positivo, en la base el IGB, por ejemplo, podemos ponerlo con negativo o positivo, de tal forma que no corresponda, no esté registrado de forma correcta. Esa misma operación, si nosotros lo validamos en el aplicativo de Snap, no nos va a detectar ese error. Otro, si nosotros, por ejemplo, ponemos en un comprobante de pago como base imponible, por ejemplo, 100 soles, por así decirlo, 100 soles como base imponible, y ponemos, por ejemplo, registramos 100 soles más en lo que es el IGB, y en lo que es el importe total colocamos 118. Esa misma operación nosotros lo validamos en el Play, no nos va a detectar ese error. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el aplicativo no valida el contenido de los registros que nosotros estamos enviando a Sunat. Lo único que valida son la forma como estamos, con la forma como está presentada esos registros en los libros electrónicos. Por ejemplo, no puede ir vacío un campo obligatorio, que la fecha no puede ser superior, mayor al periodo que estamos declarando. Esa forma de presentación sí nos valida, más no el contenido. Ese detalle debemos tener en cuenta. Es por eso que Sunat mismo nos indica de que no es un software, porque el software sí haría ese tipo de análisis, pero en este caso, como es un aplicativo, es un medio que nos sirve para cumplir una obligación, pues debemos tener en cuenta para nosotros tener más cuidado al momento de realizar nuestras anotaciones. Otro de los detalles, nosotros debemos tener en cuenta la comparación del PLE, la utilización del PLE 5.0 con el SL Portal. Sabemos nosotros que el SL Portal sirve para nosotros enviar nuestros libros electrónicos solamente compras y ventas. Esas compras y ventas también se puede hacer en el SL, acá en el aplicativo PLE 5.0, pero a diferencia, el SL Portal es muchísimo más exquisito al momento de hacer las validaciones. Validaciones que se rigen, por ejemplo, con los anexos de la resolución 361, validaciones, por ejemplo, en cuanto a los comprobantes de pago, y a diferencia, el PL 5.0 no realiza ese tipo de operación, ese tipo de análisis. Es mucho más deficiente al hacer ese tipo de análisis, de validaciones de los comprobantes de pago. Ese detalle debemos tener en cuenta. Otro aspecto a considerar en lo que corresponde al PL 5.0 que es obligación del contribuyente registrar de forma correcta sus operaciones para luego enviarlos por medio del PL, tal como les indicaba de que no es un software, es un software contable, ¿no? En conclusión, los pasos a seguir para el envío de nuestros libros electrónicos utilizando este medio vendría a ser la siguiente. El primer paso, descargar el aplicativo PLE de Sunat desde la página de Sunat e instalarlo en nuestra PC. Segundo paso vendría a ser generar nuestros propios libros y registros en formato de texto, utilizando nuestros software, la forma como nosotros estamos llevando, generar nuestros archivos de texto, sería el segundo paso. El tercer paso vendría a ser validar estos archivos de texto en el aplicativo PLE, utilizando la opción validar, y pues nos va a generar el archivo resumen, nos va a generar el archivo denominado resumen, el XPLE. Este archivo será generado pues siempre y cuando no contenga ninguna inconsistencia, ningún error detectado por el PLE. El paso número 4 será enviar dicho resumen a través del PLE, utilizando nuestra clave SOL. El paso 5 Sunat nos va a entregar la constancia de recepción, archivo en formato de PDF. El paso 6 vendría a ser esos archivos que nosotros estamos obteniendo, obteniendo tanto los archivos de texto, el archivo PDF, que es la constancia de recepción, y el archivo resumen, el XPLE, nosotros debemos guardarlo. Esta opción de conservar nuestros archivos de libros electrónicos vendría a ser también una obligación formal, que inclusive puede conllevar a lo que es infracciones y sanciones, ¿no? Que lo veremos en unos momentos. En lo que corresponde al almacenamiento, entonces, tendríamos por lo menos en lo que es, por lo menos va a ser compras y ventas, en el formato, en la versión completa tendríamos 7 archivos como mínimo, 3 archivos de texto, tal como les indicaba la generación conjunta, 2 constancias de anotación en formato PDF y 2 archivos XPLE, tanto de compras como de ventas.
Estos archivos se generan o se guardan automáticamente en la ruta de nuestra computadora y lo debemos conservar mientras el tributo no prescriba. Se recomienda guardar estos archivos en servicios de almacenamiento en la nube y siempre pues juntos para que de tal manera lo podamos identificar de una forma rápida en su debido momento. Veamos acá un comparativo de los cronogramas de vencimiento tanto del PDT, de los PDT 621 como del PLE para el año 2016. Si nosotros nos damos cuenta, lo que corresponde, en lo que corresponde el PLE, el cronograma de PLE es antes que lo que corresponde el vencimiento, la fecha máxima de la presentación de nuestros PDTs o nuestros PDTs 621 en este caso. El libros electrónicos es antes que la presentación de libros, la presentación de nuestra declaración jurada mensual. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que a partir del año 2016, con esta versión, la prioridad lo tienen los libros contables. ¿Por qué? Por un tema de origen por un tema de origen de operaciones. Primero anotas, a ver, ¿por qué? Porque las declaraciones mensuales, PDT, por ejemplo, se basan en los libros, en información de los libros contables. Y los libros contables se basan en lo que son los documentos fuente. Entonces, primero anotas en tus libros contables y luego haces tu declaración mensual. Esos aspectos anteriormente no se daban, pero ahora con esta nueva versión y de acá en adelante será pues esta la lógica. Esto se acomoda también para lo que era el formulario virtual 621, que para nosotros hacer nuestra declaración mensual utilizando este medio, previamente debíamos haber enviado por lo menos compras y ventas en formato electrónico. Entonces tengamos en cuenta que primero debemos anotar nuestros libros contables y luego ya realizar nuestras declaraciones mensual de IGB renta, utilizando cualquiera de los tres medios que ahora nos está indicando. En lo relacionado a infracciones y sanciones relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Tenemos acá un aspecto, la facultad discrecional de SUNAT. Este aspecto de la facultad discrecional, nosotros recordemos con la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta, la 064 de SUNAT, que amplía la facultad discrecional de SUNAT de no sancionar infracciones relacionadas a este tipo a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Específicamente, el artículo primero dice, a su letra dice, se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias tipificadas en los numerales 2, 5 y 7 del artículo 165 y numeral 2 del artículo 176 y numeral 1 del artículo 178. Todos estos numerales están relacionados con libros y registros, libros contables vinculados a asuntos tributarios llevados de forma electrónica. Veamos, dice, no sancionará esto a los contribuyentes relacionados a contribuyentes obligados a llevar sus libros y registros vinculados, libros y registros electrónicos cuyas infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 1 de noviembre de 2008, siempre que las mismas sean regularizadas hasta junio del 2016. Entonces, hasta junio del 2016, nosotros SUNAT no nos va a sancionar administrativamente, no nos va a multar en temas relacionados a libros electrónicos. Es siempre y cuando cualquier infracción se subsane hasta junio del 2016. Esto, detallemos cada uno de los numerales que por ahora no está aplicando las sanciones administrativas por parte de SUNAT. Tenemos el numeral 2 del artículo 175, que específicamente está relacionado con llevar nuestros libros y registros contables sin observar las formas y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Un caso tipificado en este numeral vendría a ser, por ejemplo, de que el contribuyente, estando obligado a llevar algunos libros electrónicos, siga llevando de forma física, de forma tradicional. Por lo tanto, está cometiendo el error la infracción tipificada en el numeral 2. El numeral 5 vendría a ser por llevar libros y registros con mayor atraso al permitido por las normas vigentes, cronogramas que les venía mencionando para compras y ventas y plazos máximos de atraso de acuerdo
para los demás libros, de acuerdo a la resolución 234, tipifican el numeral 5 del artículo 175. El numeral 7 del mismo artículo vendría a ser el no conservar los libros y registros durante el plazo de prescripción de los tributos. Para este caso, libros electrónicos, tendríamos el almacenamiento que les indicaba anteriormente. Estos deben ser conservados mientras el tributo no prescriba. Caso contrario, estaríamos cometiendo infracción tipificada en este numeral. Estos tres numerales están sancionados con lo que corresponde, por ejemplo, para el régimen general, tanto para el régimen general y el régimen especial, con el 0.3 de sus ingresos netos, y esta infracción no puede ser menor al 10% de la OIT ni mayor a 12 UITs. Claro que estas infracciones, estas sanciones pueden ser, esas sanciones se van a someter a lo que corresponde el régimen de gradualidad. El numeral 2 del artículo 166 está no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Recordemos que tal como les indicaba inicialmente, los principales contribuyentes tienen la obligación de declarar, de comunicar a SUNAT un domicilio adicional donde van a conservar los archivos relacionados a libros electrónicos. De no hacerlo, de no comunicar en su respectivo momento este domicilio adicional, estarían cometiendo esta infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 176. Infracción que se sanciona con el 30% de la OIT o 6% de sus ingresos netos. El numeral 1 del artículo 168, cuando emitimos o declaramos algún dato falso, esto no que esta información ahora proviene de los libros electrónicos. Si nosotros, en nuestros libros electrónicos, estamos anotando alguna información que para SUNAT puede presumir o asumir en un primer momento, y luego lo puede, al comprobarse que estamos omitiendo o declarando algún dato falso, pues SUNAT estaremos nosotros como contribuyentes cometiendo esta infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178, en cuyo caso la sanción vendría a ser el 50% del tributo omitido. Teniendo en cuenta pues que el mayor énfasis que ahora tiene está en los libros electrónicos, y luego pues ya en lo que corresponde la declaración mensual de IGB renta. Todas estas infracciones por la facultad discrecional deberían estar suspendidas hasta junio de este mes. No lo recuerdo, SUNAT también con un comunicado que inicialmente nos mostraba en la página de SUNAT nacional de referencia a la resolución 064 que acabamos de revisar. Bien, a manera de conclusión, nosotros podemos decir, por ejemplo, que cada vez será mayor la cantidad de contribuyentes que deben llevar sus libros de manera electrónica. Esto lo podemos ver por el grupo de los obligados. Cada vez los parámetros se vuelven más mínimos. El uso de la información de libros electrónicos con mayores validaciones permitirá a SUNAT realizar cruce de información con menores impactos, pues minimizará errores, lógicamente. Nosotros notamos cómo es que está relacionado el libro diario, el libro de registro de compra, registro de ventas de forma totalmente detallada. Eso pues permite validaciones para el cruce de información, ¿no? Y el llevado de libros electrónicos permite ahorrar costos de papel, impresora, tinta, legalización notarial, horas hombre, almacenamiento físico, entre otros, ¿no? Esa sería como una manera de conclusiones de lo que corresponde el registro, lo que corresponde los libros electrónicos. Revisemos si hay alguna pregunta. A ver, ¿dónde está? Por acá. A ver, nos dice Mayra Alejandra Ortega. Con respecto a la DUA, ¿con qué proveedor pongo en el domiciliado y qué proveedor en el no domiciliado? A ver, una DUA, inicialmente una DUA está relacionada con importaciones, ¿no? Esta operación se va a hacer presentada. Tenemos acá dos comprobantes. Un comprobante, el comprobante del no domiciliado. Ese comprobante va a ser el que lo emita pues nuestro proveedor en este caso. Y tenemos también la DUA. Esta DUA es la que realiza
la que hace la nacionalización de las operaciones, es la que nos está dando derecho al crédito fiscal. Tenemos dos comprobantes. Ahora, si nosotros revisamos específicamente el formato 8.2 relacionado compras, detalle de operaciones con no domiciliados, el estado que utilizan es el estado 0. El estado 0, ojo, el estado 0. El estado 0 y el estado 9. Nosotros sabemos que el estado 0, es para operaciones que no tienen efecto en el IGB. Y el estado 9 para corrección de comprobantes de pagos anteriores, es decir, para comprobantes que no dan derecho de crédito fiscal. Entonces, si nosotros tenemos dos comprobantes, uno que no da derecho a crédito fiscal y uno que sí nos está dando derecho al crédito fiscal, y el registro del formato 8.2 solo nos permite operaciones sin derecho, que no tienen efecto en el IGB, lógicamente nosotros estaremos utilizando el comprobante del no domiciliado para anotar en el 8.2. ¿Cómo nosotros sustentamos nuestro crédito fiscal? La propuesta que muchos profesionales están haciendo y que específicamente no nos confirma, pero por lógica y basándonos nosotros en eso de los estados y todo eso, podemos decir de que este comprobante, para nosotros utilizar nuestro crédito fiscal, tendríamos que registrarlo en el registro de compras, ya sea en el 8.1, registro de compras completo o tradicional, o en el 8.3, que vendría a ser la versión simplificada. Entonces, esta misma operación con dos comprobantes, tendríamos que nosotros registrarnos, uno para cumplir una obligación formal, 8.2, y otro para el derecho al crédito fiscal, en el 8.1. Esa sería la solución temporal, por el momento. Temporal que esperemos que SUNAT nos aclare también la utilización de este tema, de lo que corresponde al registro, registro 8.2, operaciones con no domiciliados. A ver, nos dice Cintia Caballero, nos dice, si llevo el libro diario simplificado, ¿tengo que llevar registro de compras y ventas simplificado o puedo elegir? Ya. A ver, el criterio para nosotros llevar la versión simplificada, tanto de compras como ventas, no se basa en llevar el libro diario simplificado o no. No. Lógicamente no. A ver, en la resolución 361 nos da una lista de criterios que nosotros debemos tener en cuenta, tanto para el registro de compras simplificado como para el registro de ventas simplificado. La regla general para nosotros utilizar la versión simplificada está en que el contribuyente realice solamente operaciones grabadas con el IGB. Si cumple con este requisito en un determinado mes, puede optar por registrar utilizando compras y ventas de la manera simplificada. No tiene que ver nada el libro diario simplificado. Ok, para responder a la última pregunta que había hecho Yolanda Huanca, dice, estimado, por favor, confirmar si se presentan los 5 formatos, el PRI 14.1 No, a ver, les decía al inicio de la exposición, tenemos 5 formatos en lo que corresponde compras y ventas, 3 en compras y 2 en ventas. Entre estos 5 tenemos la versión completa y la versión simplificada. Tanto la versión completa como la simplificada vendrían a ser excluyentes. O presentamos la versión completa o presentamos la versión simplificada. La versión completa estaría conformado en cuanto a compras 8.1 y 8.2 y en lo que corresponde a ventas 14.1. Sería la versión completa. La versión simplificada sería el 14.2 venta simplificado y 8.3 compra simplificado. No va a permitir a nosotros cargar la información en PLE si nosotros seleccionamos los 5 archivos de texto. Eso sería entonces, Yolanda, ya su respuesta a su pregunta. Agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les esperamos en los próximos teleconferencias gratuitas que se están realizando cada fin de semana. Me despido entonces, hasta otra oportunidad.